Buenas noches. ¿Qué cantidad de gente? O como se dice, qué genterío de gente. Les aseguro que es caso único en Europa. Felicitaciones a los organizadores. Felicitaciones. Me tocó comenzar con un tema bastante escabroso, un tanto particular, que ha costado demasiados muertos en Colombia y en el mundo, que es la historia del paramilitarismo, o mejor, el narcoparamilitarismo en el caso colombiano. Un narcoparamilitarismo colombiano que tiene afectada a Venezuela gravemente. Y es algo que no nació con la revolución bolivariana, es algo que tiene una historia bastante larga y triste en Colombia y en el mundo. Porque el paramilitarismo no nació en Colombia, ni está afectando únicamente a Venezuela. El paramilitarismo nació con las guerras de Indochina, colonialistas de África e Inglaterra en Kenia. No solamente eso, sino que el paramilitarismo, por ser parte de las operaciones clandestinas de los ejércitos de Francia y de Estados Unidos de Inglaterra, no se podía financiar con dinero de los congresos, de las asambleas, de los parlamentos, con dinero legal, sino que había que buscar el dinero sucio, el dinero oculto. Y para eso, en el caso de Vietnam, Laos y Camboya, en sus guerras de liberación, los Estados Unidos y Francia no tuvieron otra idea mejor que echar mano al tráfico de opio. La guerra sucia contra el pueblo, sobre todo contra el pueblo de Vietnam, se financió con dinero del tráfico de opio, mientras el presidente Richard Nixon decía que estaba en guerra contra el opio, porque Estados Unidos siempre ha manejado la mayor hipocresía de la historia universal. Luego, ahora, ¿pero qué es el paramilitarismo? El paramilitarismo es fuerzas que trabajan con los estamentos militares, pero que sobre todo hacen parte personas civiles, y es para tapar lo que hacen las fuerzas militares oficiales. Por eso hacen el trabajo sucio. Ellos pueden matar, asesinar niños, mujeres embarazadas, y las fuerzas oficiales quedan limpias porque no se sabe al final quién las hizo. O son gente que se opone a los comunistas, o a los socialistas, o gente que nadie conoce. Es un trabajo tremendamente sucio que, les digo, se aprendió sobre todo en Indochina. En América Latina esto lo vivió mucho Guatemala, donde casi acaban con la población indígena. No sé cuántas, creo que casi 1 millón de indígenas murieron en manos de los paramilitares, y las fuerzas oficiales se lavaron las manos, y Washington también. En el caso colombiano hay una particularidad que viene con la Revolución Cubana en 1959, y es que Estados Unidos se da cuenta que el enemigo no venía del exterior, que el enemigo no venía de la Unión Soviética, que el enemigo estaba dentro, y declara el gran presidente Kennedy, que todo el mundo, bueno, casi todo el mundo adora y cree que es el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos, cuando para los latinoamericanos ha sido uno de los peores bárbaros que ha tenido este país, porque nos ha costado muertes, dictaduras, sangre. Y él declara junto con su hermano la doctrina de la seguridad nacional, o sea, el enemigo interno. Esa es la base de la doctrina de la seguridad nacional. Y a partir de eso se comienza a hacer el trabajo cívico-militar, o sea, la unidad de los civiles con las fuerzas militares. Y los civiles hacer, repito, el trabajo sucio como se hizo en Vietnam. Colombia tuvo una particularidad, y fue que queda muy cerca de la Florida y que sus tierras al sur son muy buenas también
para la producción, una parte para la exportación de cocaína y también para la producción de hoja de coca, que después se convierte en cocaína. En Colombia ya estaba, después de esta guerra, esta revolución cubana, en Colombia se creó la primera, antes que en Estados Unidos se creó la primera escuela contrainsurgente, y fue donde por primera vez en América Latina se instituyó la organización cívico-militar. Pero a finales de los 70, de los años 70, que comienza a volverse popular la cocaína, y los estadounidenses a consumirla en cantidad, y la cocaína es algo del mercado, y la cocaína se produce porque hay un mercado. Entonces, esto trae otro problema. Y ya no era solamente que había la revolución cubana, es que nace otra revolución, es la revolución nicaragüense. Disculpen que les cuente esto, pero si no les cuento esto, ustedes no van a entender el nacimiento y lo que estamos viviendo en Colombia y lo que está viviendo Venezuela, y el mayor peligro que tiene Venezuela para su seguridad después de Estados Unidos, que es el paramilitarismo. Cuando se da la revolución nicaragüense, la revolución sandinista, la revolución más poética que ha tenido el continente, Reagan, con su presidente Bush, vicepresidente Bush, decían que hay que acabar con la revolución nicaragüense. El Congreso prohibió dar ayuda militar a la contra nicaragüense, entonces Reagan no tuvo ningún problema de decirle a Bush, búsquese el dinero como desea. ¿Dónde estaba el dinero? Para las operaciones clandestinas, ya lo habían hecho en Vietnam, lo hicieron con Colombia. Fueron a hablar con la mafia colombiana y establecieron algo muy simple. La mafia colombiana entregaba cocaína a la CIA la llevaba hasta Estados Unidos, se vendía en Estados Unidos y con ese dinero se devolvía para comprar armas para la contra nicaragüense. Hasta ese momento no existía mafia colombiana, existían algunos narcotraficantes que llevaban algunos kilos de cocaína a Estados Unidos. Y con esta guerra antisandinista de Reagan y Bush padre, se convirtió la mafia, realmente nació la mafia colombiana. Y se creó y comenzó a agrandarse el paramilitarismo que ya existía, pero como pequeños grupos. Yo no lo invento esto, eso está en un informe que hizo alguien que acabó muy poco de ser el jefe del Departamento de Estado en Estados Unidos, John Kerry. Él hizo un informe en 1986 donde muestra esto, de cómo Reagan y Bush financiaron con el dinero de la cocaína a la contra nicaragüense y eso creó el paramilitarismo y el terrorismo y a Pablo Escobar, que yo creo que aquí todo el mundo conoce a Pablo Escobar. Pablo Escobar simplemente es una creación de la CIA, de Reagan y de Bush. Así de simple. Eso está en el informe Kerry, de John Kerry. Se puede conseguir, con alguna dificultad se consigue en internet. Entonces así, con ese dinero y con esa creación de la mafia colombiana, Pablo Escobar y todo este invento de los carteles, también de la mano de eso nace el paramilitarismo, pero como una fuerza contrainsurgente para confrontar a las guerrillas colombianas. Y ese monstruo, y eso se volvió un monstruo en Colombia. Hoy en día en Colombia quien manda en el país, quien manda en el Estado es el narcoparamilitarismo. Sobre todo que llegó al poder con un señor llamado Álvaro Uribe Vélez, que fue presidente, que dicen que fue el mejor presidente de Colombia, y para mí es el mejor, pero el más grande asesino que ha tenido Colombia hasta el día de hoy, y está vivo todavía además este señor, y libre, aunque todo el mundo sabe de que es uno de los mayores narcoterroristas que ha tenido y tiene este país. Además de eso, en Colombia hay 9 bases militares oficiales estadounidenses. 9 bases militares del país. Colombia es un país invadido por Estados Unidos y eso no se cuenta. En estas bases, ningún general colombiano tiene derecho a decirle a un teniente o a un sargento estadounidense algo. Ahí mandan los estadounidenses. Hasta un sargento puede mandar y darle órdenes a un general colombiano. Estas bases, estas 9 bases que están dirigidas al cono sur de América Latina y principalmente ahora Venezuela, quien las cuida al exterior no es el ejército colombiano, son los grupos paramilitares, porque el paramilitarismo en Colombia es parte del alma del Estado colombiano. El Estado colombiano hoy se mantiene y se maneja y tiene un gran poder a partir del narcoparamilitarismo, tanto militarmente como económicamente.
Entonces, por ejemplo, este caso de esas bases, que son exclusivamente estadounidenses, pero Estados Unidos puede ocupar cualquier base militar colombiana a la hora que quiera, sin darle cuenta de nada a Colombia, de nada, ni al presidente colombiano. Después de que las FARC, en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más antigua que tenía Colombia, entregó las armas y abandonó los territorios que tenía, los paramilitares vinieron a ocuparlo. Y sobre todo vinieron a ocupar algo estratégico, que es la frontera colombo-venezolana. Y esa frontera es no solamente porque es una frontera, y no solamente porque es de Venezuela, es que es una frontera que es rica en todo, sobre todo en petróleo. Y uno de los proyectos que tiene Estados Unidos, si no logra tumbar al presidente Maduro, es apoderarse y dividir a Venezuela, y que con la unión de los paramilitares colombianos, como fue en Afganistán, como fue con Daesh, este grupo paramilitar no es un terrorista del aire, fue creado por Estados Unidos, Francia e Inglaterra, Daesh. Que quede muy clarito eso, le guste a quien le guste, pero es la verdad. Entonces, eso, con la ayuda de los paramilitares, uno de los proyectos que hay contra Venezuela es ese, de toda esa base petrolera del oriente venezolano, cortarla, hacer un territorio, toda esa zona de Maracaibo, toda esa zona de la frontera. De suerte, todavía en Colombia hay guerrillas que le hacen un contrapeso tremendo a este movimiento paramilitar. De suerte, el gobierno venezolano ha tomado medidas drásticas en su frontera para defender sus fronteras. Pero sobre todo, y ya lo han dicho, no es algo que yo estoy inventando aquí ni que me lo contaron en secreto, sino que es público, por ejemplo, que el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ha dicho claramente: nosotros defendemos la frontera con Venezuela, sin entrar a Venezuela la defendemos. Y no vamos a aceptar que los paramilitares se apoderen de esa frontera, porque eso sería armarse una guerra completa aquí. De todas maneras, en este caso el gobierno colombiano, que siempre ha sido el Caín, el más traidor de todos los países que tiene América Latina para servirle a Estados Unidos, tiene un problema muy grave, porque Estados Unidos también piensa que puede atacar Venezuela desde Colombia. Pero el mando militar colombiano tiene mucho temor de esto o recelo de esto. ¿Por qué? Porque va a quedar entrampado. De un lado tiene que ir a enfrentar el ejército venezolano, que está en muy poco tiempo, se preparó muy bien gracias a Chávez y gracias al presidente Maduro, sino que también queda en una tenaza porque la guerrilla colombiana queda combatiéndola adentro. Y la guerrilla colombiana tiene mucha experiencia en guerra. Entonces, yo creo que hay que brindar una gran solidaridad a Venezuela. En Venezuela se están decidiendo demasiadas cosas. No solamente es Venezuela, no solamente es el proceso revolucionario venezolano, bolivariano. Hay muchas cosas que se están jugando en Venezuela. El futuro de Colombia, de Centroamérica también. El futuro de Cuba. Porque si hay algo que está claro para Estados Unidos, es que Venezuela es la corona, por todo su petróleo, por todo su potencial que tiene. Pero la joya de la corona es Cuba. Sin recursos naturales, Cuba no tiene recursos naturales, nada estratégico, no lo tiene. Pero este país se ha burlado de Estados Unidos durante 60 años y eso para Estados Unidos es la cosa más terrible que le ha podido suceder. Además, si acaban con Cuba, acaban con el ejemplo más grande que ha tenido América Latina y muchos países del mundo, también sobre todo en África y América Latina. Y acabar con esto es acabar con un ejemplo, es lo que piensan los estadounidenses. Por eso hay que defender la revolución bolivariana, para que haya paz en América Latina y también de una vez para defender a Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias.
Y permítame que les diga algo, yo soy periodista, pero yo no soy neutral. Mi corazoncito late para algún lado. Eso sí trato de ser objetivo, pero neutral nunca. Gracias.